empezamos con las asíntotas lineales. Tenemos tres tipos de asíntotas. Las primeras que vamos a ver son las asíntotas verticales. Cualquier asíntota de la que vemos nosotros es una recta, con lo cual tenemos que tener presente que nuestras ecuaciones tienen que ser de recta. O sea, cuando escribamos una asíntota y nos dicen hallar las asíntotas de tal o cual función, tiene que ser una ecuación de una recta. En el caso de las asíntotas verticales, la forma de expresarla es una recta del tipo x igual a una constante. ¿Está bien? Cuando tengo una asíntota vertical, todos los puntos de la recta vertical en x valen lo mismo. Entonces, la forma que tenemos que escribirlo es x igual constante. Y eso va a pasar cuando nosotros calculemos el límite, cuando x tienda a ese valor constante, el límite de la función, y ese límite nos dé algún infinito. Puede ser infinito positivo o infinito negativo. Y, cosa importante, tengo que estudiar los límites laterales, con que un límite lateral, fíjense acá dice x tendiendo a por izquierda, o sea, por valores menores de a, y dice o x tendiendo a por derecha, por valores mayores. Con que alguno de estos dos me dé un infinito, ahí voy a tener una asíntota vertical. ¿Eh? Por supuesto que si me da infinito de ambos lados, vengo por la izquierda, vengo por la derecha, me da infinito, cuando x tiende a en general, bueno, eso va a ser una asíntota vertical. ¿Qué es lo que hay que tener presente? De algún lado, sea de la derecha, sea de la izquierda, la función se tiene que ir al infinito. Entonces ahí, ¿dónde vamos a buscar asíntotas verticales? En general, en puntos donde la función va a ser lo que se va a llamar discontinua, o sea, donde la función va a pegar un salto. ¿Mm? Por ejemplo, supongamos, vamos a ver si acá está el gráfico. Por ejemplo, este gráfico, fíjense, acá, esto es una asíntota vertical. Fíjense que es una ecuación. Si ponemos asíntota vertical en 2 nada más, estaría mal. Tenemos que poner asíntota vertical en x igual a 2. Y acá, por ejemplo, no está definida la función en x igual a 2. Otro ejemplo podría ser algo así. Por ejemplo, podría ser una función que estuviera definida en x igual a 2, pongámosle que fuera una función que viene, no sé, así, en 2 está definida, pero acá pega un salto y del otro lado se va al infinito. O sea, cuando yo calculo el límite lateral, cuando vengo de este lado, ¿no? Cuando me voy acercando, acá por ejemplo, si hiciera esto, ¿no? El límite cuando x tiende a 2 por valores más grandes, por derecha, ¿no? De la función, yo veo que cuando vengo a 2 por derecha, la función se va al infinito positivo. No importa si es positivo o negativo, se va a un infinito. Ya eso es una condición suficiente para decir que ahí tengo una asíntota vertical. Y la voy a tener, la ecuación va a ser, vamos a escribirlo así normalmente, asíntota vertical en x igual a 2. ¿Sí? En x igual 2. Tenemos que ponerlo así. No está bien poner asíntota vertical en 2, nomás porque, insisto, es una ecuación de una recta. Las asíntotas son rectas, las que vemos nosotros. ¿Está bien? Entonces, puede haber dos casos, que no esté definida la función, ahí es donde puede haber eventuales asíntotas verticales, o donde hay algún tipo de salto, en particular un salto que podamos ver que sea infinito, o sea que la función viene hasta cierto valor y después de ahí salta del otro lado al infinito. ¿Cómo hacemos para, o sea, eso es lo que tenemos que tener presente para poder calcularla, ¿no? ¿Cómo hacemos para, bueno, para poder calcular? Y tenemos que hacer esos límites. Asíntotas verticales puede haber infinitas, o sea, no es que va a haber una o dos, sino que va a haber infinitas. Por ejemplo, dice el caso de la tangente, como la tangente es una función periódica y, bueno, y no está definida en pi sobre 2 o en general en pi sobre 2 más una cantidad entera de pi, ahí siempre hay una asíntota vertical. Entonces, puede haber una sola, puede haber dos, puede haber infinitas asíntotas verticales. Bueno, vamos a ver un ejemplo, el que veníamos viendo. Yo tengo esta función, entonces, ¿dónde pienso que podrían estar las eventuales asíntotas verticales? En los valores de x, donde
no está definida la función, o sea, los valores de x que no están en el dominio. Veo que acá, si x vale 2, el denominador da 0, quiere decir que x igual 2 no está en el dominio. Entonces calculo el límite cuando x tiende a 2. Lo puedo calcular primero supongamos que lo calculo por izquierda, o sea, por valores menores que 2. Si vengo por valores menores que 2, acá tengo números que son menores que 2 y le estoy restando 2, con lo cual este denominador queda negativo. Arriba voy aproximándome al 2 por valores menores, pero siguen siendo números positivos, por ejemplo 1,9, 1,99, y le estoy sumando otro número, o sea que arriba queda positivo. Y abajo dijimos, esto es un infinitésimo, o sea, esto tiende a 0, pero un infinitésimo negativo. Con lo cual, si hago la cuenta, me queda positivo dividido en negativo, quedó negativo menos infinito. ¿Está bien? Vamos a ver, por si alguien no lo ve, sería una cosa así. Este es el 2, y yo me estoy aproximando al 2 por valores menores que 2, para este caso. Para este caso. Vengo por acá. Entonces, si hago valor menor que 2, le resto 2, el resultado queda negativo. O sea que acá abajo esto tiende a 0 por izquierda. Arriba queda 2 más 1, esto tiende a 3. ¿Está bien? Por lo tanto, cuando hago la cuenta, me queda menos infinito. Ya eso es suficiente para decir que ahí tengo una asíntota vertical. De todas formas, bueno, puedo pensar también que lo que pasa cuando x tiende a 2 por derecha, ahora supongamos que vengo de este lado, vengo por valores más grandes que 2. Entonces cuando hago la cuenta, esto queda positivo. Cuanto más cerca del 2, la resta que está en el denominador es más cerca del 0. Pero ahora con valores positivos. Por lo tanto, me va a quedar lo de arriba, sigue tendiendo a 3, 3 sobre un infinitésimo da infinito. El infinitésimo es positivo, queda un más infinito. Conclusión, hay una asíntota vertical en x igual 2, que es lo que habíamos visto que era el gráfico de la función que recién vimos. Bueno, otro tipo de asíntota que habíamos charlado, las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales se van a dar cuando nuestros valores del dominio tiendan a más o a menos infinito. Tendremos que calcular esos límites a menos infinito y a más infinito. En general hay que calcular por separado y que ese resultado me dé un límite finito, o sea que me dé un número. Como es una recta horizontal, la ecuación va a ser algo del tipo I igual a A, ¿está bien? O sea, I igual constante. Cosa que habíamos charlado, creo, la semana pasada, eso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado acá? Que los valores del dominio, de como esté definida la función, puedan llegar a tomar valores infinitamente grandes, ¿sí? O sea, que el dominio no esté acotado, porque si no, no voy a poder calcular este límite, ¿está bien? O sea, ahí tengo que ver cómo me definen la función. Dice acá, el único cuidado que debemos tener es verificar que el dominio de la función no tiene cotas superiores para tender a más infinito, o que no tenga cotas inferiores para poder tender a menos infinito. O sea, lo que quiere decir es, tengo que verificar que esto se pueda realizar, estos límites, que efectivamente mis x puedan llegar a tomar valores cada vez más grandes en valor absoluto, ya sea positivo yendo al más infinito o valores cada vez más negativos yendo al menos infinito. Acá puede pasar que, por ejemplo, tenga una asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito y que no tenga cuando x tiende a menos infinito, o viceversa. O sea, dice solo a derecha o solo a izquierda, podría haber. Pueden existir ambas, pueden ser iguales, pueden no ser iguales. Lo que sí, si yo tengo una asíntota horizontal, ya sea más infinito o a menos infinito, hay una sola, ¿no? Con lo cual, como máximo, dice, puedo tener dos asíntotas horizontales, una para más infinito y otra para menos infinito. Volvemos al ejemplo de la misma función y ahora calculamos el límite cuando x tienda a los infinitos. Lo hacemos por separado, esto es relativamente sencillo porque es un cociente de funciones lineales y acá hay varias maneras de resolverlo. Acá hicieron una manera que no es la más habitual, que es dividir
los polinomios, hicieron la división de polinomios y bueno, y escribieron lo que es el algoritmo de la división de polinomios. Nosotros podríamos utilizar un método distinto, que fue lo que veníamos haciendo para este tipo de límites, que era simplemente pensar como es polinomios del mismo grado, arriba y abajo, el resultado de este límite, cuando x tiende al infinito, es el cociente de los coeficientes principales. O sea, lo que quiere decir es, acá tengo un 1 multiplicando a la x con mayor exponente, acá tengo otro 1, el resultado va a ser 1 sobre 1, o sea, 1, que es lo que queda acá. Y abajo lo mismo, ¿no? O sea, puedo invocar una propiedad que habíamos visto en uno de los ejercicios de la guía 2, el ejercicio 27, que nos permitía calcular límites cuando x tiende a infinito de cocientes de polinomios. Si los grados son iguales, como en este caso los dos son de grado 1, el resultado del límite era el cociente de los coeficientes principales. O sea que acá tengo dos asíntotas horizontales, una cuando va a menos infinito, otra cuando va a más infinito, y son iguales. Acá se ve, esta es nuestra asíntota horizontal. ¿Cómo la escribimos? Fíjense, como una ecuación, ¿no? Siempre y igual a 1, ¿está bien? O sea, acuérdense, eso es bastante importante porque normalmente uno no lo escribe así, o muchas veces no se escribe así y nos van a descontar algo por una cuestión de error de ortografía, digamos. Bueno, finalmente el otro tipo de asíntota que puede aparecer es lo que se llaman las asíntotas oblicuas, que son rectas que tienen cierta pendiente, cierta inclinación, que la fórmula va a ser la de una función lineal del tipo mx más b, y donde la idea es que el gráfico de la función se va a ir aproximando cada vez más a esa recta, de manera tal que los puntos del gráfico de la función van quedando cada vez más cerca de los puntos de la recta. Por lo tanto, la distancia entre el punto de lo que va a ser la curva de la función y el punto de la recta, que es la asíntota oblicua, esa distancia va a ser cero, o va a tender a cero, digamos, en la medida en que nuestra variable vaya tomando valores cada vez más grandes. Veamos un poco la definición que dice acá. Tenemos una función, una recta, que va a ser la asíntota oblicua, y un punto A que pertenece a la función, o sea, al gráfico de la función. Este punto A que aparece acá en el grafiquito. Si el punto A se desplaza sobre la función, tendiendo al infinito, o sea, esto lo habíamos dicho la semana pasada, si mal no recuerdo, decíamos, bueno, en la medida en que alguna de las variables, ya sea la x o la y, tiendan al infinito. O sea, cuando x o y tiendan al infinito, el gráfico va a tender al infinito. O sea, este punto A, los puntos de gráfico cada vez van a ir yendo hacia el infinito. Y la distancia entre la recta y ese punto tiende a cero, ¿no? Que es lo que está diciendo acá. Esta distancia cada vez se va haciendo más pequeñita. Esa es la idea de una asíntota, en este caso de nuestra asíntota oblicua. En general es la idea de una asíntota, ¿no? En ese caso, bueno, si nuestra recta es del tipo igual mx más b, será una asíntota oblicua. Para poder encontrarlas, acá está, ¿no? nuestra asíntota. Podemos calcular por separado cuánto vale, a diferencia de las otras asíntotas. En las otras tenemos que hacer un límite solo, digamos, ¿no? Eh, Básicamente, cuando x tendía al infinito, para las asíntotas horizontales, podía ser al más infinito o al menos infinito, o cuando x tendía a un punto que era el candidato a donde estaba la asíntota vertical. Pero acá tenemos que hacer dos pasos, porque tenemos que encontrar dos incógnitas, digamos, la pendiente de nuestra asíntota y el término independiente. Lo primero que se suele hacer es calcular la pendiente, y para eso, acá bueno, está la demostración. Este material lo tienen en el aula virtual, o sea que lo pueden releer después tranquilamente. Para poder encontrar la pendiente, lo que tenemos que hacer es esta operación. A la función dividirla por x y calcular el límite cuando x tiende a infinito de eso. Una vez que encontramos ese valor de la pendiente, entonces lo reemplazamos
en lo que nos va quedando de nuestra recta, digamos. Esto ya lo conoceríamos, este m, y tenemos que hacer ahora, para encontrar el término independiente, lo que sería el b, tenemos que hacer el límite de la función menos la pendiente, que la tuvimos que encontrar primero con la fórmula esta, multiplicada por x. Una vez que hacemos todo eso, entonces ahí sí ya vamos a tener los dos valores, el de la pendiente y el del término independiente. Puede ser que tengamos una asíntota oblicua en más infinito y otra distinta en menos infinito. Puede ser que haya una en más infinito y que no haya otra en infinito. O sea, acá pueden pasar también distintas variantes, habría que ir estudiándolas por separado. Como dice acá, lo ideal es hacer el cálculo para las asíntotas tendiendo a más infinito a menos infinito, por separado. Ahora, hay veces donde uno puede, digamos, si tiene un poco de práctica, saber si va a haber una sola o no, o saber si hay una, cómo puede ser la otra, dependiendo del tipo de función. Por ejemplo, si es una función par, yo puedo saber una cosa. Veamos entonces el otro un ejemplo. Candidatas a funciones que tienen asíntotas oblicuas son cocientes de polinomios donde el numerador, o sea, el que está arriba, tiene un grado más que el que está abajo, como en este caso. O sea, cuando tengo este tipo de cosas, cociente de polinomios, que el numerador tiene un grado más que el denominador, ahí seguro que hay una asíntota oblicua. Bien, estudiémoslo entonces, qué es lo que pasa con esta función. Primero dijimos, tenemos que calcular la pendiente de nuestra asíntota oblicua. Y para eso, fíjense que lo que tenemos que hacer, dijimos, tomamos nuestra función, que era esto, y la dividimos por x. ¿Sí? Esto estaba, fíjense, acá. Es esto, vamos a poner un poquito más grande, así se ve. Esto, fíjense, la función dividido x. Bueno, mi función era x cuadrado sobre x menos 1, y la tengo que dividir por x para poder sacar mi pendiente. Bueno, calculo ese límite, fíjense que esta x dividiendo aquí a la función es lo mismo que si estuviera multiplicando en el denominador de la función. Esto es sencillo de calcular, este límite, ¿verdad? Porque este cuadradito se va con la x y me queda una vez más un cociente de funciones polinómicas con el mismo grado, en este caso me quedó grado 1, el resultado va a ser el cociente de los numeritos que multiplican a las x, o sea, 1. Ese 1 que representa la pendiente de la recta esta que estamos buscando. ¿Sí? Acuérdense que nosotros estamos buscando una recta del tipo igual mx más b. Esta es nuestra asíntota oblicua, mx más b. Bueno, esta es la asíntota oblicua. ¿Está bien? ¿Qué es lo que encontramos por ahora? Que esto vale 1. Perfecto. Ahora, ¿qué hay que hacer? El segundo paso. El segundo paso, lo que nos decía, era, tenemos que aplicar esta, para encontrar el término independiente, hacer este límite. La función menos m por x, pero m ya lo encontramos, vale 1. O sea que tenemos que hacer a esta función, le tenemos que restar 1 por x. Bueno, nos vamos por acá está la función, le restamos x, x tendiendo a infinito, para encontrar nuestro término independiente. ¿Cómo podemos hacer para resolver esta? Esto es una indeterminación, obviamente, ¿no? Acá tengo infinito sobre infinito, menos esto que tiende a infinito. De entrada no sabemos cuánto da. Bueno, hacemos la resta. Cuando hacemos la resta lo hago en algún paso, acá hubo algún paso que se omitió, saco el denominador común, x menos 1, y cuando hago eso, acá me va a quedar el x cuadrado, que es el que estaba, ¿está bien? Este x cuadrado, menos x, que es este, por el denominador que apareció ahora, que es x menos 1. ¿Sí? Este sería el paso intermedio, digamos, ¿no? Bueno, ahora hacemos la distributiva y nos quedó x cuadrado menos x por x menos x cuadrado. Y menos por menos más x. Bien, estos dos se cancelan y de nuevo quedó x sobre x menos 1 en el límite, cuando x tiende a infinito, eso da 1. Conclusión, acá tengo, y fíjense que no fue necesario estudiar para más infinito, para menos infinito. Esto en general pasa cuando es un cociente de polinomios. Ahí
no es necesario. ¿Ven? Fíjense que dice, observamos que el cociente de polinomios no es necesario separar los límites para más o menos infinitos, porque va a dar lo mismo. Bueno, en ese tipo de funciones, entonces, simplemente nos quedó una única asíntota oblicua, que es x más 1. Fíjense en el gráfico, esta sería nuestra asíntota, este es el grafiquito que corresponde a la función. Ven cómo la función, a medida que x tiende a infinito y que la y tiende a infinito, la función tiende a acercarse cada vez más a la recta. Lo mismo pasa cuando x tiende a menos infinito, ¿no? La función tiende a acercarse cada vez más a la recta. Bueno, ese es el método más general para poder encontrar una asíntota oblicua, ¿está bien? Ahora, también hay otra opción, que es la siguiente, cuando tengo cociente de polinomios. Se puede hacer la división. Esto es solo cuando tengo funciones que son cocientes de polinomios, que el grado del de arriba es del numerador, quiere decir, es uno más que el del denominador. Ahí va a haber una asíntota oblicua, siempre. Y supongamos que hago la división. Hago x cuadrado dividido x menos 1. Bueno, esto me da x por x cuadrado, acá me queda x cuadrado, acá me queda menos x, resto, o sea, hago la división, el algoritmo de la división, ¿no? X cuadrado menos x cuadrado es 0. Acá no tenía nada con x, le resto menos x, o sea, acá me quedó una x. Puedo seguir dividiendo porque todavía el grado del resto es igual al grado del divisor. X dividido x da 1, o sea que acá queda más 1. Y ahora hago la cuenta. 1 por x menos 1, quedó esto, restamos, seguimos haciendo la división, acá me queda 0, y acá el resto es 1. Ya no puedo seguir dividiendo, porque me quedó el resto menor que el divisor. ¿Cuánto me quedó el resultado? O sea, ¿qué me quedó en el cociente? X más 1, justamente lo que es la asíntota oblicua. O sea que cuando uno tiene cociente de polinomios de un grado mayor el de arriba que el de abajo, si hago la división, el cociente es la asíntota oblicua. Eso es una cosa que me puede ayudar si yo no quiero calcular la pendiente y la ordenada del origen por separado. Eso depende de, digamos, de cada uno, ¿no? Ahora, hay otras funciones donde no me queda más remedio que hacer esto, ¿no? Con lo cual es bueno saberlo, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, acá dice calcular todas las asíntotas de x al cubo sobre x cuadrado más 1. Bueno, primero dice calculamos, o sea, analizamos el dominio, porque dijimos, donde haya alguna, digamos, donde no esté definida la función en algún valor de las x, ahí podría haber alguna asíntota vertical, o si hubiera algún tipo de salto. Pero resulta que acá el dominio son todos los reales, porque abajo nunca se hace cero, porque tengo x cuadrado que siempre va a ser no negativo, y le sumo un 1, o sea que esto siempre va a quedar positivo abajo. No hay forma de que se anule el denominador, con lo cual eso va a quedar siempre positivo, y bueno, puedo darle cualquier valor real. Por lo tanto, eso ya me está diciendo que asíntotas verticales no va a haber, ¿no? Asíntota horizontal. Bueno, acá hay una cuestión. Yo podría haber estudiado, esto cuando nos toca este tipo de problemas, podemos hacer dos cosas. Supongamos que hacemos lo que hacen acá primero, calculamos la asíntota horizontal. ¿Qué hacíamos? A la función le calculamos el límite cuando x tiende a infinito. Pero este límite ya sabemos que da infinito porque tenemos que el grado del de arriba es un cociente de polinomios, el grado del de arriba es uno más que el grado del de abajo. Eso lo vimos la semana pasada, este tipo de límites sabemos que nos da infinito, con lo cual no tiene asíntota horizontal. Para que tuviera asíntota horizontal tendría que haberme dado un número ese límite. Acá, ¿cómo lo hicieron? Uno puede decir, ¿cómo hicieron acá? Dividimos todo por x al cubo, ¿no? Dividimos por x al cubo el numerador, queda 1, y dividimos por x al cubo el denominador. En la primera fracción simplificamos, nos quedaría 1 sobre x, y acá nos queda 1 sobre x al cubo. Cuando x tiende a infinito, 1 sobre x y 1 sobre x al cubo, eso tienden a 0, y queda 1 sobre algo que tiende a 0, eso tiende a infinito. O sea que no tiene asíntota horizontal. Analizamos qué pasa con la asíntota oblicua. Dijimos, para eso hay que hacer dos pasos, calcular primero la pendiente
y después el término independiente. Vamos con la pendiente. Decimos, era el límite de la función dividido x, ¿se acuerdan? Pero tener dividido x era lo mismo que tenerlo multiplicando en el denominador la x, que es lo que hicieron acá, la pusieron directamente multiplicando en el denominador. Calculamos el límite, hacemos la distributiva, este límite de vuelta de cociente de polinomios de igual grado, el resultado ya sabemos que es cociente de los coeficientes principales, esto da 1. O sea que nuestra pendiente vale 1. Después, para la ordenada del origen, o sea, el término independiente de la función, a la función le restábamos m por x, pero m vale 1, o sea, simplemente le restamos x. Hacemos la cuenta, igual que antes, sacamos denominador común, parecido al anterior, hacemos la resta, y finalmente nos termina quedando en este caso que, fíjense que acá, por ejemplo, estos se van, y ahora nos quedó un cociente de polinomios donde el grado del de arriba es 1, es menor que el grado del de abajo, que es 2. Cuando pasaba eso, en el límite, cuando x tiende a infinito, esto daba 0. O sea que esto directamente también podemos invocar esa propiedad que vimos muy útil la semana pasada y sabemos que este da 0. Conclusión, ¿cuál sería nuestra asíntota oblicua? Igual a x, porque m dio 1 la pendiente y término independiente no tenemos, dio 0. Bien, acá tenemos entonces el gráfico de la función. Fíjense que acá, bueno, quedó bastante con valores de x relativamente cortos, vamos a decir, pero esto se va a ir aproximando, esta línea se va a ir aproximando a la asíntota oblicua. De paso se ha dicho, acá aparece algo que es interesante, que es las asíntotas son asíntotas, las oblicuas, o las asíntotas horizontales, en cuanto al comportamiento que tiene la función, tanto en las horizontales como en las oblicuas. En cuanto al comportamiento que tiene la función cuando x tiende a los infinitos. Ahora, en el medio, o sea, en el medio quiere decir para valores de x cualesquiera, puede pasar cualquier cosa. Por ejemplo, fíjense acá la función cortó a la asíntota oblicua. ¿Y eso está bien? Sí, porque lo que nos interesa es qué pasa cuando, con la función y la recta, cuando esto tiende al infinito. Vamos a ver si podemos hacerla graficar esta función que se vea un poquito más larga cómo queda. Me voy a ir acá a graficarla. Acuérdense que la función es x cubo sobre x cuadrado más 1. Hoy me puse el GeoGebra. Bueno, vamos a poner x al cubo dividido x cuadrado más 1. Bueno, acá quedó nuestra función y ahora vamos a poner la asíntota oblicua, que era igual a x. Y igual a x. Entonces, ven que el valores, digamos, finitos de x, o sea, cuando x toma un valor cualquiera, las asíntotas, tanto las horizontales como las oblicuas, pueden tener cualquier comportamiento respecto de la función. Por ejemplo, como acá, la función cortó a la asíntota oblicua. ¿Eso hace que no sea una asíntota oblicua? No, no tiene nada que ver. El tema es, fíjense qué es lo que pasa a medida que se va yendo los valores de x cada vez más al infinito. Fíjense que cada vez, vamos a poner un color un poquito mejor, si podemos. Acá. Fíjense que cada vez la función se va acercando más. Esa es la idea. Acá ya prácticamente queda como superpuesto. ¿Está bien? Esa es la idea de por qué es una asíntota. Es lo que pasa cuando las variables tienden al infinito. En este caso, para la asíntota oblicua. Lo mismo para horizontales. Lo mismo para asíntotas horizontales, digo, ¿no? Por ejemplo, podría ser que uno tuviera una asíntota horizontal, vamos a suponer, no sé, vamos a sacar estas. Vamos a sacar y sacar. Acá, ¿no? Una asíntota horizontal, decía, una cosa así. Y la función, quizás acá haga algo de esto, pero después, de pronto, empieza a tener el comportamiento, como le dicen, asintótico. O sea, después empieza a hacer que a medida que la X se va haciendo cada vez más grande, la distancia entre los puntos de la curva y la asíntota, esa distancia tiende a 0. Ahora, pero eso ¿cuándo? Cuando X va tendiendo a infinito o cuando, bueno, en este caso la X va a tender a infinito, ¿no? O a menos infinito podría haber sido.
para valores finitos de X puede pasar cualquier cosa, una asíntota en este caso horizontal, ¿sí? O sea, ahí hay que tener un poco de cuidado con las definiciones que venimos charlando. Bueno, volvemos acá a nuestro PDF. Y entonces ahí tenemos una idea de qué son nuestras asíntotas. No sé si hasta acá hay alguna preguntita o alguna duda al respecto. Si no, vamos a ver otra cosita que tiene que ver con la continuidad, el otro tema que teníamos que tratar de charlar hoy. ¿Hay alguna preguntita? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Se me escucha? sí, muy bien. Buen día. Buen Tengo una día. consulta. Mira, al calcular las asíntotas horizontales por propiedad, uno debe igual, ¿cómo se dice? Justificar, me refiero. Por propiedad, ¿a qué le llamas por propiedad? Era cuando, bueno, cuando vos te fijás los grados de las X. Ah, si usás eso, si por ejemplo tenés una función que sea ese cociente de polinomios, y ahí usás. Sí. No, no hace falta, podés poner directamente el resultado. Y está bien. Sí, Ah, buenísimo. Pues ya. sí, sí. El tema es que habrá tanta maldad que no te va a tocar una función. Es difícil que te toque una así, un cociente de polinomio. La verdad es esa. O sea, Ok, suele ok. tocarte cosas más complicadas. Pero si te toca eso, podés usar tranquilamente la propiedad esa, Ok. sin comentar nada, digamos. Bueno, vamos a ver otro tema que tiene, en algún punto hay alguna vinculación con las asíntotas, que es el tema de la continuidad. Este tema es interesante porque vamos a definir cuándo una función es continua. ¿M? Y para eso, acá viene una serie de definiciones. Primero, hablando de cuándo una función va a ser continua en un punto. Bueno, supongamos que tenemos una función, esa función tiene un dominio, acá el dominio lo llamaron A, pero bueno, podría haber sido D, mejor, y que tenga un punto que le llaman punto de acumulación de A. Nosotros vamos a decir que la función es continua en un punto si pasan tres cosas. ¿Eh? Que exista la función en el punto, o sea, eso es lo primero que tengo que ver, si existe la función en el punto. Y ya también que quede bien claro, si no existe la función, o sea, no está definida para ese valor del dominio, perdón, para ese valor de X, no estaría en el dominio si no está definida, entonces ya sabemos que no es continua, ¿no es cierto? Entonces, primera cuestión, tiene que existir la función en ese valor de la X que yo quiero estudiar. En este caso, ese valor lo llamaron A, ¿no es cierto? Después tiene que pasar otra cosa, tiene que existir el límite cuando X tiende a A. Y tiene que ser un límite finito, o sea, tiene que dar un número. Y la tercera condición es que tienen que esas dos cosas valer igual. ¿Qué cosa? Lo que vale la función y lo que dio el límite. Como dice entonces acá, ¿no? Para que sea continua en un punto, tiene que existir la función, tiene que existir el límite finito y la función y el límite tienen que dar lo mismo. Si no se cumple alguna de las tres, decimos que la función no es continua en x igual a. O podemos decir que es discontinua. Discontinua. Bien, todas esas tres condiciones se las suele juntar, digamos, sintetizar en una sola expresión que es esta que está acá abajo. Dice f de x es continua en x igual a, si, solo si, sucede esto. El límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. O sea, el límite tiene que ser igual a lo que va de la función. ¿Está bien? Con que no se cumpla alguna de esas tres condiciones, la función deja de ser continua. Bien, vamos al ejemplo. Supongamos que tenemos esta función. Esta función está definida en dos partes. En la primera dice, es x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Claro, si yo veo nada más que esto de acá arriba, veo que en 1 no podría estar definida la función porque me hace cero el denominador. Por eso dice que esta función es válida si x es distinto de 1. ¿Está bien? Pero después me dice, si x vale 1, la función entonces vale 2. O sea, me la dan por partes la función. ¿Sí?
Si yo tuviera que graficarlo de arriba, resulta que alguna vez hemos hecho esto cuando vimos lo de los límites, las primeras veces, esta parte de la función es una recta con un agujero, porque fíjense, x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados. Está acá abajo, está escrito acá. ¿Mm? Fíjense que es x menos 1 por x más 1. ¿Está bien? Y está dividida por x menos 1. Como la x no puede ser 1, porque 1 anularía el denominador, ¿verdad? Acá dice si x es distinto de 1, entonces yo puedo simplificar esto. Y entonces me queda que la función es x más 1 para donde está definida, que es para cualquier real menos el 1. Entonces, cuando yo grafico, yo puedo graficar la recta x más 1, que es esta recta verde, solo que para x igual 1 no está definida, ¿está bien? Esa es la parte de arriba, eso es lo que corresponde a la parte de arriba. Pero aparte me dijeron, mirá, y además si x es igual a 1, entonces vale 2. Entonces ahí lo relleno el agujerito que faltaba, le pongo el punto que falta, y resulta que ahora la recta quedó completa. ¿Mm? Vamos a ver si cumple las tres condiciones que pedía para que sea continua. Primera cosa, pedía que la función exista en el punto donde nosotros queremos estudiar. Nosotros queremos estudiar si es continua en 1. ¿Está bien? La función en 1 hay que ver cómo está definida. O sea, ahí tengo que buscar la fórmula que me define la función. Si x vale 1, la función vale 2. O sea que existe f de 1 y es igual a 2. Después tenemos que hacer el límite cuando x tiende a 1. El límite cuando x tiende a 1, tengo que utilizar la parte de arriba, porque yo estoy aproximándome a 1, pero no estoy en 1. Y si x es distinto de 1, yo me acerco al 1, ¿no? Pero no estoy en 1, uso las partes que son distintas de 1. Entonces tengo que calcular este límite. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, como hicimos recién, ¿no? Factorizamos arriba, o sea, si lo hago ahora directamente me queda una indeterminación, 0 sobre 0. Entonces, bueno, factoreo arriba, simplifico, nos quedaba x más 1. Una vez que simplifiqué, se va la indeterminación, x tiende a 1, hago la cuenta, 1 más 1, 2. Quiere decir que el límite vale 2. ¿Vale lo mismo que lo que vale la función? Sí. Por lo tanto, la función es continua en x igual 1, lo cual se ve en el gráfico, digamos, ¿no? O sea, quedó la recta como si hubiera sido la recta x más 1 y ya está, ¿no? Si, por ejemplo, la función hubiera sido definida solamente la parte de arriba, o sea, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1, que el dominio fueran todos los reales menos el 1, porque dijimos no podemos dividir por 0, o sea que x igual 1 no puede ser. Entonces, esa función no es continua en x igual 1, porque no está definida para x igual 1. Fíjense que acá fue necesario agregar el punto que faltaba para que fuera continuo. En ese caso decimos que no es continuo. En síntesis, para que una función sea continua en un punto, tiene que existir la función, existir el límite y que sean iguales las dos cosas. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando no es continua? Existen distintos tipos de discontinuidades y de acuerdo al tipo de discontinuidad que yo tengo, hay una clasificación. La clasificación es importante, sobre todo, ahora vamos a charlar qué parte es importante. Hay dos categorías fundamentales. Una es las discontinuidades evitables, que son las que aparecen ahora, y otra las discontinuidades esenciales. Nosotros tenemos que saber bien cuándo una función, en caso de ser discontinua, cuándo es evitable o cuándo es una discontinuidad esencial. Después vamos a ver que en las esenciales hay como distintas categorizaciones también. Eso quizás no es tan importante, pero sí importante saber, digamos, las dos categorías principales, si es evitable o es esencial. Vamos con la primera, las discontinuidades evitables. Evitable lo que la caracteriza es que existe el límite finito. Esto es lo importante, lo que define que una discontinuidad sea evitable, que existe el límite finito. Ahora, puede pasar dos cosas. Que no exista la función,
pero que exista el límite, que no exista la función, o que exista la función, pero que no coincida con el límite. Esas son las dos variantes que puede pasar. Se dice, se llama evitable porque se puede redefinir la función, tal que esa función valga lo que dio el límite para que quede continua. Entonces aparece una nueva función, acá le pusieron f asterisco, de manera tal que esa función es continua. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, habíamos dicho, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 no es continua en x igual 1, porque no estaba definida la función justamente en x igual 1. ¿Qué es lo que hicimos? Y trabajamos, como fue el ejemplo primero, redefinimos la función de manera tal de tapar, digamos, el punto, ¿no?, que faltaba. Y pusimos, bueno, si x es igual a 1, la función vale 2. Vamos a verlo acá. Esto originalmente, la función x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1, es así. A ver acá. Es así. O sea, no es continua, porque existe el límite, pero no existe la función. Entonces se dice, ¿existe el límite? Sí, el límite es finito, sí. Es una discontinuidad evitable. ¿Por qué evitable? Porque yo puedo, con una pequeña modificación, agregar, digamos, el puntito que falta. Entonces, fíjense, la función como está ahora graficada con el agujero es esto, ¿está bien? Con este dominio. Si yo la quiero hacer continua, ¿qué tendría que hacer? Tapar el agujero. Para tapar el agujero tengo que darle una imagen a x igual 1 que corresponda con el puntito que falta. Y bueno, la imagen es 2. Entonces ahí tapo el agujero y ahora me quedó continuo. Entonces eso se dice, por eso se dice que es evitable, porque con una pequeña modificación puedo hacerla continua. Otra variante, eso sería en el caso de que no estuviera la función. Otra variante sería la siguiente. Supongamos que, de nuevo, acá no estaría definido esto y supongamos que me dijeran que, vamos a ponerlo así, y me dijeran, supongamos, si x vale 1, la imagen es 3. Vamos a poner así. Si x vale 1, la imagen es 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si x vale 1, la imagen es 3. Está acá. Esta función, así como está, es discontinua. ¿Por qué? Porque el límite da 2. O sea, el límite da 2. Pero como yo la definí, la función ya no vale más 2, vale 3, porque la definimos así. ¿Coincide el límite con la función? No, entonces es discontinua. Pero existe el límite, sí, el límite finito, o sea, da un número. Es una discontinuidad evitable. ¿Está bien? O sea, puede ser porque no está definida la función, era el caso anterior, o porque está definida pero vale distinto que el límite. Como acá. Es como que el punto salta a otro lado. ¿Por qué se sigue llamando evitable esto? Porque de vuelta yo la puedo redefinir y decir, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, en lugar de que valga 3, bajamos el puntito para tapar el agujero y ¿qué voy a hacer? Y bueno, en lugar de 3 le pongo 2 y ahí la retoqué a la función de manera que quedó continua. Bueno, en síntesis, discontinuidades evitables, lo más importante, el límite existe, el límite finito. Bueno, otro tipo de discontinuidades son las esenciales o no evitables. Y acá hay distintas categorías. Hay unas que se llaman de primera especie, que son las que más vamos a trabajar nosotros, y dentro de esas hay dos situaciones. Estas de primera especie hay dos tipos, digamos. Hay unas que se llaman con salto finito y hay otras con salto infinito. ¿Está bien? Estas son, la que vamos a ver primero es con salto finito. Salto finito. Hasta acá es donde uno más o menos debería recordar la clasificación esta, porque a veces nos tocan ejercicios donde nos dicen, bueno, clasificar
la discontinuidad. Discontinuidad es un tema que va a aparecer mucho en exámenes, o sea que hay que tenerle bastante, digamos, estudiarlo bastante. Estas son discontinuidades esenciales o no evitables, y hay dos tipos, dijimos, las de primera especie, salto finito o salto infinito. Las de salto finito, ¿qué es lo que pasa? En cualquier caso, aclaro, no existe el límite ahora, ¿no? Pero no existe el límite de distintas maneras. Por ejemplo, acá, con salto finito, ¿qué es lo que pasa? Los límites laterales son límites finitos, pero distintos. Fíjense que da L, L quiere decir es un número, pero son distintos. Acá dice, si vengo por izquierda, vamos a ver el gráfico para que se vea mejor, ¿no es cierto? Acá, acá. Fíjense, venimos por la izquierda, para x igual 1. ¿Qué es lo que pasa? Y el límite da esto, ¿no es cierto? Da este valor, da 1. El límite por izquierda. Vengo por derecha, el límite da 2. Es decir, el límite por izquierda me da una cosa, el límite por derecha me da otro. Son distintos, fíjense, pero son finitos los límites. Entonces, el salto se llama la distancia que hay entre esos dos valores, es un salto finito. ¿Cómo calculo la distancia entre dos puntos? Y se acuerdan que es el valor absoluto de una diferencia, el valor absoluto de una resta. Bueno, ¿de la resta de quién? De los dos valores que son los límites. O sea, el salto es lo que mide este segmento, ¿tá? Lo que está acá. Este sería el salto. Bien, vamos a ver el ejemplo, que es el de este gráfico. Me dice, si x es menor que 1, la función está definida como x, o sea, es esta recta, que es la recta identidad. Si x es menor que 1, acá le ponen un agujerito porque dice que es estrictamente menor que 1. Si x es mayor o igual que 1, queda una parábola, x cuadrado más 1. Acá está relleno porque dice que x puede ser igual a 1. ¿Verdad? Entonces acá para x igual 1 vale 2. Bien, ahí nos vamos para arriba. ¿Qué pasó acá? Calculo el límite por izquierda. Límite por izquierda me da 1. ¿Sí? Para el límite por izquierda, más allá del gráfico, ¿cómo hago? Y utilizo la parte de la función que corresponde a los x menores que 1. Y los x menores que 1, la parte que corresponde, la función es esta, está definida como x. Por eso acá le pusieron x. El límite es inmediato, ¿no? Reemplazo y me quedo 1. Si vengo por derecha, tengo que trabajar con x mayores que 1. Y la fórmula ahora es x cuadrado más 1. Vengo por derecha, 1 más 1, 2, me quedo 2. Los límites laterales son distintos, entonces, infinitos. Entonces presenta una discontinuidad esencial o no evitable, de primera especie con salto finito. Y el salto es 1 porque es la distancia que hay entre estos dos números. Otra posibilidad es que alguno de los dos límites laterales me diera infinito, cuando alguno o ambos límites laterales son infinitos. Entonces ahí digo que tengo una discontinuidad esencial o no evitable de primera especie con salto infinito. Dice, bueno, si ambos límites laterales son infinitos, pueden ser del mismo signo, de distintos signos, bueno, eso no es tan importante. Por ejemplo, supongamos cuando x, analizamos qué pasa en x igual 0. Bueno, en x igual 0, primero me fijo que la función no está definida. Eso ya me dice de que no es continua, porque dijimos, para que sea continua, primero tendría que estar definida la función. No es continua, ¿verdad? Si vengo por izquierda, al 0, me aproximo al 0 por izquierda, la función se va a menos infinito. Y si vengo por derecha, a más infinito. Entonces presenta en x0 una discontinuidad no evitable con salto infinito. Supongamos esta, e a la 1 sobre x. Esta es interesante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, como en el exponente x está en un denominador, x no puede tomar el valor 0. Muy bien, quiere decir que el dominio son todos menos el 0. O sea que ahí ya me está diciendo, en x igual 0 no es continua la función, porque no está definida. Analizamos qué pasa en x igual 0. Acá hay que tener cuidado cuando son exponenciales, que siempre
nos tocan las exponenciales, generalmente va a haber que estudiar qué pasa cuando me aproximo por un lado y por el otro, cuando está la función de x en el exponente, tengo que hacer generalmente por izquierda y por derecha los límites. Bueno, en este caso calculamos entonces primero, x tiende a 0 por izquierda. Si x tiende a 0 por izquierda, vamos a ver si lo ponemos acá grande, e a la 1 sobre x. Y acá más chiquitito. X tiende a 0 por izquierda. Este tiende a 0 por izquierda. 1 sobre un infinitésimo da un infinito, pero este es un infinito negativo, porque es 1 positivo dividido el denominador que es negativo. O sea que todo esto tiende a infinito negativo. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la exponencial cuando el exponente tiende a menos infinito? O sea, me estaría quedando una cosa así, e a la menos infinito. ¿Qué pasa con la exponencial de base mayor que 1, en este caso la base c, cuando x tiende a menos infinito? Bueno, las imágenes tienden a 0, o sea que el límite da 0. Estamos en este caso que alguna vez habíamos charlado con una función parecida, solo que en lugar de a la 1 sobre x era 3 a la 1 sobre x. Ese lo hicimos en clase, ¿se acuerdan? Bueno, y si ahora hago lo mismo, pero con x tendiendo a más infinito, resulta, perdón, con x tendiendo a 0 positivo, cualquier cosa, con x tendiendo a 0 positivo, entonces ahora acá tenemos a 0 positivo, 1 sobre infinitésimo da infinito, pero el infinitésimo es positivo. Esto ahora es positivo. Positivo, y cuando un exponencial con la base mayor que 1, el exponente tiende a más infinito, la exponencial tiende a más infinito, que es lo que pasa acá. Entonces, fíjense, vamos al gráfico. Cuando x tiende a 0 por izquierda, dijimos, en el límite la función da 0. Cuando tiende a 0 por derecha, la función tiende a infinito. Conclusión, es una discontinuidad con salto infinito, porque uno de los dos, aunque sea, dio infinito. Después el resto, bueno, son todos los adjetivos que tiene: discontinuidad, esencial, de primera especie, con salto infinito. Un comentario para relacionarlo con lo que vimos antes. En este caso, yo tengo una asíntota vertical, una asíntota vertical en x igual 0. ¿Sí? Esta función e a la 1 sobre x tiene asíntota vertical en x igual 0. Una veces este tipo de funciones no les suelen pedir las asíntotas. Eh, Más bien se trabaja mucho el tema este de la continuidad y demás. Y a veces uno tiene dudas, porque muchas veces la imagen que uno tiene de la asíntota es que de los dos lados que venga, se tiene que ir al infinito. Por ejemplo, si viniera acá y se fuera así al infinito, o se fuera para el infinito positivo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas uno sí las reconoce rápidamente como asíntotas. Pero cuando uno tiene esto, que de un lado se va al infinito y del otro no, incluso acá quizás podría haber sido otra función que estuviera definida en 0. Uno tiene dudas sobre si es una asíntota o no. Acuérdense la definición que vimos nosotros, que era muy buena, de asíntota. Digo muy buena porque hay libro que no está esa definición. Dice, bueno, una asíntota vertical es cuando vos haces el límite, cuando x tiende a 0 por algún lado, en este caso por derecha, ¿no? Y bueno, la función es sea la 1 sobre x, y que te dé un infinito. Y si pasa eso, bueno, acá nos dio más infinito, de hecho estoy copiando lo que está acá arriba. ¿Y qué pasó? Y tenés asíntota vertical. Bueno, eso lo comento porque, insisto, más de una vez no se le da mucho énfasis, y para mí habría que hacerlo. Fíjense un detalle que se los comenté alguna vez, se los voy a mostrar por acá. Acá. Eh, por ejemplo, en uno de los libros que tienen ustedes en el aula virtual,
¿Mm? Cuando habla de asíntotas, ¿no? Y habla de la asíntota vertical, la definición que da dice, son rectas verticales de ecuación x igual a a. Dice, es una asíntota vertical si solo si el límite cuando x tiende a da infinito, ¿no? Y después pone acá, que para mí es un poco confuso, dice diversificación. Si vengo por izquierda o si vengo por derecha, que me dé infinito, dice, la diversificación ayuda a ver el comportamiento de la curva ante la asíntota. Pero en este tratamiento de este libro, que bueno, después ya habla directamente de asíntotas de las otras, de las horizontales o de las oblicuas, ¿no? En este libro en particular no hace mucho hincapié en esto que yo les decía de ejemplos como este, que también son asíntotas, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado porque si uno se queda solo con, digamos, con, por ejemplo, acá me parece que podría haber sido un poquito más, más explícito el tratamiento de las asíntotas verticales. Bueno, comentario nomás de esto. Vamos con el último tipo de discontinuidad. Hay un último caso de discontinuidad de las esenciales que son las que se llaman de segunda especie. ¿Eh? Estas nos van a parecer poco, nos van a parecer poco. ¿Qué característica tienen? Que uno o los dos límites laterales no existen. ¿Mm? Acá dice, cuando no se pueden calcular el límite cuando x tiende a por izquierda o x tiende a por derecha, o ninguno de los dos. O sea, cuando alguno de los dos límites laterales no existe, o los dos no existen, entonces se dice que es una discontinuidad esencial de segunda especie. Es el caso que menos nos va a parecer a nosotros. Y el ejemplo que da acá, por ejemplo, es seno de 1 sobre x. Bueno, como acá tengo en el denominador la x, ya sabemos que el cero de x es un valor que no está en el dominio. Por lo tanto, ya sabemos que es discontinuo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo quiero calcular el límite de esto, y este límite no existe, ¿eh? Esto alguna vez lo charlamos un poquito, ahora lo vamos a charlar un poquito más. Simplemente no se puede calcular, no es que tiende a cero, nada. Fíjense, la función empieza a comportarse a medida que uno se acerca al cero, de manera que cada vez empieza a oscilar más rápido. O sea, esto acá que se ve como una mancha media verde, lo que pasa son un montón de líneas que van desde los máximos, que son del seno, de 1 hasta -1, pero cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Entonces no se puede calcular, porque yo tomo un valor cercano al cero y ahí tengo todos los valores posibles del seno, ¿no? Y si me acerco un poquito más al cero, también toma todos los valores, o sea, tengo infinitos valores 1, infinitos valores 0, infinitos valores -1, o sea, va tomando todos los infinitos valores que hay entre -1 y 1, la función, cuando me voy aproximando al 0. Entonces, esta función no tiene límite, no existe límite, ni finito ni infinito, no tiene límite, no existe. Ese es el caso de una función, entonces, que es discontinua de segunda especie, cuando no existe alguno de los límites laterales. En este caso no existe ninguno de los dos límites laterales. Generalmente son funciones del tipo seno de 1 sobre x, coseno de 1 sobre x, o sea, trigonométricas donde hay algún x en un denominador. Esos son los casos, los pocos casos donde suele aparecer estas cosas, ¿no? Bueno, todo lo que veníamos viendo hasta ahora son estudios de la continuidad de una función en un punto. Hago un resumen muy chiquitito por ahora. ¿Qué es lo que sabemos? Que puede ser una función continua, si existe el límite, existe la función y las dos cosas son iguales. Si no pasa eso, hay discontinuidades. Si existe el límite, pero no coincide con la función, o existe el límite y no existe la función, ahí se dice que es una discontinuidad evitable. Lo importante es que exista el límite. Y después están las discontinuidades esenciales, que había digamos, de dos tipos, las de primera especie, con salto finito, con salto infinito,
¿Mm? Existen los límites, en la de salto finito existen los límites laterales, son números, pero son distintos. Hay un salto que yo puedo medir, un salto acotado. Y si alguno de los límites laterales da infinito, teníamos con salto infinito. Y después están estas otras que vimos recién que no tienen, simplemente no existe alguno de los límites laterales. Bueno, ahora uno tendría que empezar a estudiar esto mismo, pero nos va a interesar estudiarlo en intervalos, la continuidad. O sea, no necesariamente en un punto, sino ver qué es lo que pasa ya directamente en algún intervalo del dominio. Es decir, si la función de alguna manera yo puedo decir algo sobre si es continua o no en algún intervalo del dominio. Antes de eso, tenemos que saber estas cositas, estas propiedades, que justamente me dice, supongamos que yo tengo dos funciones continuas. Bueno, tanto la suma como la resta de funciones continuas es continua en un punto. El producto de funciones continuas es continua y el cociente de funciones continuas es continua salvo donde se haga cero el denominador. ¿Eh? Eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando teníamos funciones como la que veíamos viendo del tipo cociente de polinomios, uno dice, bueno, yo ya sé que va a ser continuo en todos lados, menos donde se haga cero el denominador. Entonces ahí eso lo estudio aparte. ¿Mm? Dice, las funciones polinómicas, racionales, con raíces, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, o sea, todas las funciones elementales que venimos trabajando nosotros, dice, son continuas en todos los puntos de su dominio. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo van a ver muchas veces, en cualquier libro que agarren van a ver que dicen eso, ¿no? Dice esta frase que está acá. Por ejemplo, una polinómica es continua en todos los puntos de su dominio. Y como las polinómicas y el dominio son todos los reales, las polinómicas son bárbaras porque son continuas en todos los reales. Pero si yo, por ejemplo, tengo una función racional, por ejemplo, supongamos que tengo esto, 1 sobre 2x, acá en x igual 0, yo sé que no está definida la función, pero en todo el dominio que van a ser todos los reales menos el 0. ¿Está bien? Todo el resto, o sea, todos los valores que sí puede tomar la función, o sea, que puedo tomar las x que tienen imagen, o sea, todo el dominio, ahí sí es continuo. Entonces no me tengo que preocupar, lo único que tengo que estudiar es qué pasa en cuanto a la continuidad en x igual 0. Lo mismo, por ejemplo, supongamos una raíz cuadrada. Y bueno, una raíz cuadrada me dicen todo su dominio es continuo. Ahí habría que estudiar un poco qué es lo que pasa en el caso de la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, el gráfico es este, que está acá en naranja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el cero? ¿No? Porque ahí uno podría decir, momento, pues yo puedo estudiar que es continua en uno, ¿qué tengo que estudiar? ¿Cuánto vale la función? ¿Cuánto vale el límite? Y ver si son iguales. Y ahí veo que sí, que es fácil. Pero en cero tendría que pensar, ¿y acá qué límite estudio? Porque acá por izquierda no tengo definido el límite. Tengo definido el límite por derecha nomás, no por izquierda. Bueno, ahora lo vamos a estudiar un poquito eso. Bueno, otra cosa, la continuidad de la función compuesta. Acá hay una explicación, pero básicamente la idea es, si yo compongo funciones que son continuas, ¿no? De manera tal que, ¿se acuerdan que la función compuesta, la idea es como una función que está como dentro de otra, vamos a decir? Bueno, si yo tengo que la que está más en el interior, vamos a decir, la más interna es continua en un punto, y a su vez la más externa es continua, donde la función que era interna era continua, entonces es continua. ¿Qué cosa? La composición. O sea, en general uno podría decir, no es del todo correcto, pero para ser medio fácil de entender, que la composición de funciones continuas es continua. Una cosa así. Bueno, resulta que hay un problema, por ejemplo, acá, en esta función, si yo tengo que poner el dominio, ¿cuál es? Lo voy a escribir así, el dominio de esta función, ¿no? Eh, ¿Le puedo dar 0 a la x? Sí, porque la raíz cuadrada de 0 existe. ¿Le puedo dar valores negativos? No. Entonces, ¿valores positivos? Sí.
O sea que el dominio de esta función va desde cero hasta más infinito. ¿Está bien? Si yo le quisiera analizar la continuidad en cero, dijimos, ¿qué tendría que pasar para que sea continua en cero? Tendría que existir la función en cero. La función en cero existe, la raíz cuadrada de cero es cero. Y tendría que calcular el límite. ¿Qué límite? Y el límite cuando x tiende a cero de la función. Pero la función es raíz de x, ¿no? Resulta que acá me topo con un problema, que ¿se acuerdan que decíamos, para que exista el límite a secas, tienen que ser iguales los límites laterales? Y acá el problema es que yo tengo solo un límite lateral, que es cuando vengo por derecha, porque por izquierda no tenga definida la función. Yo no puedo calcular el límite cuando x tiende a cero por izquierda. ¿Por qué no lo puedo calcular? Porque no tengo función por izquierda, o sea, no tengo definida la función para valores de x negativos. Entonces, esto no lo puedo hacer. Lo único que puedo hacer es calcular el límite por derecha. ¿Está bien? Ese límite por derecha, ¿cuánto me da? Cero. Ah, mirá, da igual. ¿Quiere decir que es continua? Bueno, vamos a ver que sí, pero lo que pasa es que acá ya no es la, digamos, no es la misma definición de antes, ¿no? Porque recién decíamos, para que sea continua, no me decía límite lateral, me decía simplemente límite. Bueno, para poder solucionar ese problema es que se define la continuidad a la derecha y a la izquierda de un punto. Vamos a ver esto que llaman continuidades laterales. Es lo que hicimos acá nosotros recién, vinimos por un solo lado, por la derecha, ¿no? Continuidad lateral. Bueno, la definición es similar a la anterior, con la diferencia de que el límite que yo calculo es un límite lateral. Por ejemplo, en el que hicimos recién, es como el caso este, ¿no? Me dice, f es continua a la derecha, ¿verdad? En un punto, en x0, si existe la función, existe el límite finito cuando me aproximo por derecha, ¿eh? Y las dos cosas son iguales. Fíjense que acá vengo por derecha, y veo que acá está el puntito, vamos a ponerlo, está el puntito, o sea, existe la función, veo que cuando vengo por derecha el límite coincide. Cuando vengo por izquierda, no. O sea, acá, si yo tuviera que preguntarles, ¿existe el límite de la función, el límite en general acá? ¿Existe el límite de la función acá? La respuesta, ¿cuál sería? A ver si alguien me lo puede decir. Sí, sí, sí. Existe el límite lateral, o sea, existen los límites laterales. ¿Es continua la función acá? No, no es continua. No es continua, muy bien. No es continua. ¿Por qué? Porque tiene un salto. Pero es continua por derecha. Es continua por derecha. Por supuesto que este caso quizá no va a ser el más interesante para ver, pero sí nos va a ayudar a tratar de entender lo que pasaba con el tema de la raíz acá, que era continua por derecha. Fíjense que lo que pasó acá, cuando hicimos este estudio de recién, era continua por derecha. Ahora, esta en general no es continua, de hecho es esencial con salto finito, ¿no? O sea, de un lado viene, vale el límite, vale algo, del otro lado el límite vale otra cosa, ¿no? No son iguales, el salto es finito, no se fue al infinito, es una discontinuidad esencial con salto finito. Bueno, pero es continua a la derecha. Lo mismo puedo hacer si lo pienso del otro lado. Si vengo del otro lado, voy a hablar de continuidad izquierda. ¿Por qué? Porque existe la función, en este caso por la izquierda, existe el límite finito, y las dos cosas coinciden. ¿La función es continua a secas? No, no es continua, porque tiene un salto en x igual 0, pero es continua por izquierda. Eh, ¿Para qué queremos saber eso? Para lo que veníamos charlando recién, para hablar de la continuidad en un intervalo. Si yo estoy en un intervalo abierto del dominio, voy a decir que es continua la función en ese intervalo abierto AB si es continua en cada uno de los puntos de ese intervalo. De vuelta, si dice que una función es continua en el intervalo AB es abierto, fíjense, es un intervalo del dominio, ¿no? Y esto va a ser si
La función es continua en cada punto del intervalo. Por ejemplo, supongamos, acá, continua en AB, ¿sí? Es continua en el intervalo abierto. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un intervalo cerrado? ¿Eh? Por ejemplo, en el caso anterior teníamos un intervalo que estaba cerrado a la izquierda, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan del caso de la raíz cuadrada que dijimos, bueno, el primer valor que toma es el cero, estaba cerrado a la izquierda? Bueno, una función va a ser continua en general en un intervalo cerrado a B. Si es continua en el abierto, que sea continua en el abierto, lo acabamos de definir, dijimos que es continua en cada uno de los puntos, y dice, el límite cuando x tiende a por derecha de f de x es igual a f de a, vamos a verlo en el gráfico, qué es lo que quiere decir, este es el intervalo cerrado a B. Dice, si yo vengo por derecha, una continuidad lateral, es continua por derecha, ¿verdad? El límite por derecha de la función da igual que f de a. Y el límite por izquierda, en el otro punto, en el otro extremo, ¿verdad? El límite por izquierda es igual a f de b. O sea, si se dan las continuidades laterales en los extremos. Es decir, que f es continua a la derecha de a y a la izquierda de b. De nuevo, entonces, en un intervalo cerrado, yo lo que tengo que estudiar es, para saber si es continua la función, primero, si es continua en el intervalo abierto. Eso es fácil. Y después analizar los extremos si se da lo que se llamaba la continuidad lateral, ¿no? O sea, ahí tengo que estudiar límite lateral si es igual a lo que vale la función. Continuidad lateral, acuérdense que lo acabamos de ver acá. Continuidad derecha y continuidad a izquierda del punto. Eso me justifica entonces por qué esta función es continua. Porque, digamos, en el abierto, o sea, sin tomar en cuenta el cero, para valores positivos, ¿no? La función es continua en cada punto. Y en el cero, acá hicimos valer esta idea de continuidad lateral. El límite por derecha vale lo mismo que la función. Entonces en cero es continua. Continua por derecha. Suficiente para que sea continua en el intervalo, en este caso era desde cero hasta más infinito. ¿Está? Bueno, muy bien. Vamos a ver algún ejemplito del aula virtual. A ver si podemos ver acá, antes de ver los teoremas. Vimos bastante teoría, vamos a hacer uno más por lo menos acá. A ver esto. Acá. Vamos a ver ejemplos que tienen el aula virtual. Yo no sé hasta qué punto ustedes suelen consultar el aula. Fíjense que todo esto, vamos a ir a la unidad 3 acá. Todo esto lo tienen ustedes, ¿eh? Por ejemplo, el que acabamos de ver recién, el primero que vimos hoy a la mañana de asíntotas, es este. Acá está, lo tienen para verlo. Este otro es el que creo que estábamos viendo recién, si no me equivoco, y si es que se abre, sí, el que estábamos viendo recién. Eh, Hay ejercicios en PDF de distinto tipo. Vamos a ver estos que son lindos como están escritos. Acá, por ejemplo, me dice, hallar las asíntotas lineales de las gráficas de las siguientes funciones. Y vamos a sacar esto acá. Y me dan distintas gráficas. Vamos a ver cómo calculamos asíntotas acá. Vamos a hacer algunos. Me parece que son bastante útiles. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero. Dice x cuadrado más 2x más 3 dividido x más 2. Hay que calcular las asíntotas. Eh, Acá tenemos de vuelta dos opciones. Una primera opción es pensar, como es un cociente de polinomios y el grado del de arriba es uno más que el grado del de abajo, esto seguro que tiene una asíntota oblicua. ¿Sí? Esa es una manera de pensarlo y seguro que va a funcionar bien. Si no me doy cuenta de eso, digo, bueno, podemos ir empezando qué pasa con una asíntota horizontal. Para hacer asíntota horizontal, lo que yo tengo que hacer es el límite cuando x tiende a infinito. Bueno, hacemos, para determinar si hay asíntotas horizontales,
hacemos esto, tenemos indeterminación del tipo infinito o infinito. Como el grado del numerador es mayor al grado del denominador, sabemos que el cociente tiende a infinito. Por lo tanto, no hay asíntota horizontal. Esto es lo que preguntaba hoy su compañero, ¿verdad? No hace falta hacer la división por x cuadrado de cada término, simplemente comentar esto como el grado del de arriba es más grande que el grado del de abajo, me da infinito. Y ya está. Sencillo. Bien, vemos si hay asíntota oblicua, que va a haber. Sabemos que va a haber, ¿por qué? Y porque el grado del de arriba es uno más que el grado del de abajo. Cuando pasa eso, hay oblicua. Para calcular la pendiente había que hacer la función dividido x. La función dividido x. Y dijimos que esté dividiendo la x es lo mismo que esté multiplicando en el denominador. Hacemos la distributiva y esto de vuelta podemos invocar esa propiedad que veníamos viendo, si es indeterminación del tipo infinito sobre infinito, los grados son iguales, el límite da por resultado el cociente de los coeficientes principales. Por lo tanto, la pendiente nos da 1. Para encontrar el término independiente, debemos hacer f de x menos m por x, donde m ya lo encontramos, para encontrar la ordenada al origen. Bueno, calculamos eso, hacemos la cuenta, sacamos factor común. Cuando hacemos el factor común, bueno, acá arriba se hacía una distributiva, se van las x cuadrado. Fíjense que se van también los términos lineales. Nos quedó 3 sobre x más 2, x tiende a más infinito, dio 0. Conclusión, nuestro término independiente es 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta, que es la asíntota oblicua, es igual a x. Vemos qué pasa con las asíntotas verticales. Asíntota vertical, dijimos, los candidatos son donde, ahora que ya sabemos un poco de el tema de la continuidad, es donde es discontinua la función. Ahí es donde se puede estudiar si hay asíntotas verticales, donde hay discontinuidades en la función. Ya sea porque no existe la función, ¿no? O porque hay algún tipo de límite que me da infinito, ¿verdad? La función no existe en x menos 2, no está definida para x menos 2. Bueno, vamos a estudiar entonces qué pasa en límite cuando x tiende a menos 2. Si ese límite nos da infinito, quiere decir que hay una asíntota ahí. Bueno, hacemos el límite, fíjense, x tendiendo a menos 2. Cuando reemplazo arriba no queda indeterminado, porque quedó menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 2 por 2, que es menos 4, con lo cual le queda 0. Más 3, 3, o sea que arriba el límite da 3. Y abajo tenemos infinitésimo. Por lo tanto, fíjense que no importa si calculo por derecha o por izquierda el infinitésimo, porque finalmente me va a dar algún infinito, que eso es lo importante en la asíntota vertical, que me diera algún infinito. Como me da infinito, quiere decir que en x menos 2 hay asíntota vertical. Si yo quisiera graficar, entonces sí podría estudiar por derecha y por izquierda qué es lo que pasa, que es lo que hicimos acá, ¿no? Estudiamos por izquierda el límite, o sea, cuando x tiende a menos 2 por izquierda por valores menores que 2, esta cuenta al venir por valores, por valores menores que menos 2, por valores menores que menos 2. En valor absoluto es más grande que 2, la resta queda negativa. Me va a quedar 3 dividido un infinitésimo negativo, da menos infinito. Si en cambio voy por el otro lado, con valores mayores que menos 2, la resta va a quedar positiva, va a ser un infinitésimo positivo. En ese caso, 3 dividido infinitésimo positivo da más infinito. El gráfico finalmente nos queda una cosa así. Vamos a ver uno más. A ver, uno que sea este, por ejemplo. Este es interesante. Fíjense la función 2 a la 1 sobre x menos 5 dividido 2 a la 1 sobre x más 5. Bueno, acá primero tenemos que tener cuidado
Déjenme ver un poquito. Bien, nada. Eh, Fíjense una cosa, acá lo primero que hay que estudiar, como siempre, es ver qué pasa con el dominio. El dominio son todos los reales menos el cero, porque no puedo dividir por cero porque está la x en un cociente. Ahora, ese es el único valor de x que no está en el dominio. Después el resto, fíjense que puedo tomar cualquier valor, porque acá abajo esto es una exponencial, salvo para x igual cero, en el resto bueno, puede tomar cualquier valor, le sumo 5, nunca se va a hacer cero el denominador, o sea que el problema lo tengo en x igual cero, por un lado, ¿no? Vamos a ver qué pasa con las asíntotas horizontales. Para asíntotas horizontales tenemos que hacer el límite cuando x tiende a infinito de esto que está acá. Eh, bueno, lo analizamos, vamos a ver si podemos usar esto un poquito. Bueno, fíjense, si x tiende a infinito, positivo o negativo del infinito, tengo 1 sobre algo que tiende a infinito, eso tiende a cero, ¿sí? Este exponente tiende a cero. No importa si voy al más infinito o al menos infinito, tiende a cero. 2 a la 0 es 1 y 1 menos 5 es menos 4. O sea que el numerador tiende a menos 4. Abajo lo mismo, x tiende a infinito, no importa si es positivo o negativo, el exponente va a tender a cero. Es 1 sobre algo que tiende a infinito, es un infinitésimo. 2 a la 0 es 1. 1 más 5 da 6. Con lo cual me quedó menos 4 sextos el límite, que es lo mismo que menos 2 tercios. Cuando x tiende a infinito, no importa si es positivo o negativo, el límite fue finito. Eso quiere decir que hay asíntota horizontal en i igual menos 2 tercios. Fíjense cómo lo anotamos. I igual menos 2 tercios. Asíntota horizontal. Tanto para más infinito como para menos infinito. Bueno, fíjense lo que dice acá. Por lo tanto, la recta de ecuación igual menos 2 tercios, tanto para más infinito como para menos infinito. Como ya tenemos las asíntotas horizontales, no existen asíntotas oblicuas. Claro, si yo encontré que tengo asíntotas horizontales, no va a haber asíntota oblicua. O hay una, o hay otra, o no hay nada. Pero no va a haber, para uno de los infinitos, no va a haber dos tipos de asíntotas, ¿no? Para determinar si hay asíntotas verticales, debemos calcular el límite cuando x tiende a de los valores sospechosos, digamos, los que sospechamos que la función puede no estar acotada. En este caso, para x igual 0, dijimos dónde están las discontinuidades. La discontinuidad está en x igual 0, que es donde no está definida la función. Si el límite da infinito, entonces la recta de ecuación x igual a es asíntota vertical. Bueno, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a cero de esto, pero como son exponenciales, dijimos acá se calculan por laterales, ¿no? Límites laterales. Bueno, vamos con los límites laterales. Cuando x tiende a cero por izquierda. Bien, hay que tener cuidado acá, ¿eh? Vamos a ir haciéndolo paso a paso y con mucho cuidado. Si x tiende a cero por izquierda, 1 sobre infinitésimo da infinito. Pero como es un infinitésimo negativo, es 0 por izquierda, esto va a dar menos infinito, ¿sí? Si tengo 2 a un exponente que tiende a menos infinito, la exponencial con base mayor que 1, en este caso con base 2, cuando el exponente tiende a menos infinito, la exponencial tiende a 0. ¿Está bien? Esto hay que tener cuidado al analizarlo, pero ya a esta altura más o menos tenemos que ir entendiéndolo, no digo que con cierta rapidez, pero casi, ¿no? De nuevo, 1 sobre 0 tiende a infinito. ¿A qué infinito? Y hay que ver qué nos dio acá. El 1 es positivo y el 0 era, el infinitésimo era negativo, o sea, tendía a 0 por izquierda. La cuenta tiende a menos infinito. Y acá hay que acordarse, si yo tengo una exponencial de base mayor que 1 y el exponente tiende a menos infinito, porque las exponenciales se acuerdan que eran así, ¿no? Con base mayor que 1, eran así.
cuando el exponente tiende a menos infinito, por ejemplo, supongamos que esto fuera 2 a la x, ¿no? Si x tiende a menos infinito, la función tiende a cero. Acá uno dice, no, pero tengo 1 sobre x. Está bien, 1 sobre x es todo, pero todo esto tiende a menos infinito. O sea, cuando acá tengo algo que tiende a menos infinito, ¿no? La exponencial tiende a cero. ¿Está bien? Bueno, o sea que acá nos quedó cero. Menos 5 terminó quedando un menos 5. Abajo lo mismo, es la misma exponencial, o sea que tiende a cero, más 5, el denominador quedó 5 positivo. Conclusión, nos quedó menos 1. Si vengo aproximándome con mis x al 0 por la izquierda. ¿Qué pasa si ahora vengo con el 0 por la derecha? Bueno, vengo al 0 por derecha, ahora voy a tener 1 sobre infinitésimo positivo, eso da más infinito, 2 a algo que tiende a infinito, positivo, la exponencial tiende a infinito, ¿sí? Si tengo exponencial con base mayor que 1, el exponente tiende a infinito, la exponencial tiende a infinito. Bien. Abajo pasa lo mismo. Entonces tengo una determinación del tipo infinito sobre infinito. Fíjense que acá me quedó, todo esto es infinito, ¿no? Y abajo lo mismo. Todo esto infinito. Tengo que resolver esa indeterminación. Eso no lo habíamos visto hasta ahora. La forma de hacerlo es, una manera de hacerlo es dividir todo por la propia exponencial. O lo que es lo mismo, como se hicieron acá, sacar factor común, la exponencial. Fíjense, si saco factor común la exponencial, en el primer término me quedó 2 por 1 sobre x, está todo bien, ¿no? Y acá no tengo eso. Entonces saco el 2 a la 1 sobre x, y acá me quedaría 1 sobre 2 a la 1 sobre x. ¿Está bien? ¿Qué es esto que está escrito así? Es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué hago esto? Para poder simplificar mis exponenciales. Y ahora, cuando calculo el límite, fíjense, lo vamos a calcular en esta expresión que quizás se ve mejor. Tengo que calcular el límite cuando x tiende a cero, acuérdense, ¿eh? Cuando x tiende a cero, 1 sobre algo que tiende a cero, dijimos que este da infinito. A cero por derecha, o sea que este da un infinito positivo. Dijimos, si la exponencial, el exponente tiende a infinito positivo, quiere decir que mi denominador tiende a más infinito. 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a cero. Es decir, que estos límites están acá. Ven que acá dice tiende a cero y tiende a cero. ¿Por qué tendía a cero? Bueno, un poquito por lo que acabamos de explicar recién. Si tengo infinitésimo por una constante, da infinitésimo. O sea que los términos, el menos 5 por algo que tiende a cero, tiende a cero. Y el 5 por algo que tiende a cero, lo mismo. Conclusión, el límite nos da 1. En ningún caso me dio infinito, con lo cual asíntota vertical no voy a tener. ¿Está bien? El límite, dice, me dio un valor, por lo tanto no presenta asíntotas verticales. Fíjense cuando graficamos cómo es lo que quedó, ¿no? Quedó simplemente valores hacia los que tiende, no hay asíntota vertical. Y la asíntota horizontal que había era igual menos 2 tercios. Fíjense lo que pasa cuando vamos al infinito. Las funciones se aproximan a ese valor que está ahí. Preguntar Dale, algo dale. antes de Sí, terminar. sí, escucho. Había una de las explicaciones acá, creo que en el teórico. Ahora déjame que la busco. Acá Sí, está. Propiedades de las funciones continuas en un punto. Y en la aparecía una función polinómica de grado 3 x al cubo, 1 sobre 2x y raíz de x. No entiendo por qué dice que 1 sobre 2x es continua si en cero no existe. Me eh, parece U3 teórico 2 continuidad en un punto y en un intervalo cerrado. U3 teórico 2 acá, teórico Es, 3 esto para ver el archivo, dame un minuto. Ah, el que estábamos viendo nosotros recién. Sí. sí, En Uy, este que el de, el- decías, mirá que lo ubico, ¿dónde anda esto acá? ¿O no? Sí.
La página Sí, 4. era justo lo que estabas mirando. Sí, página Justo 4. ese. ¿Acá? Sí, decime. Sí. ¿Por qué decís que la segunda función, o sea, la que está en el medio, es continua si en cero no existe? Ah, sí, entendí. Esa es muy buena pregunta, porque eso es lo que uno a veces se confunde un poquito con esta frase que ponen acá, ¿no? Son continuas en todos los puntos del dominio. Lo que quiere decir es, no es que la función sea continua en todos los reales. Esta función, Ok, solo en el dominio. Ok. claro, en cero no es continua, ¿no es cierto? O En sea, cero no es continua. Esa es mi pregunta. claro. Pero lo que te dice, por eso a mí esta frase que yo la veo siempre en los libros, yo entiendo a qué se refiere, pero está muy bien que lo hayas preguntado, porque siempre nos confundimos con eso. Claro, lo que dice es, donde está definida es continua, eso sería, ¿no? O sea, en su dominio es continua. Lo que no es continua en todos los reales. Entonces, como decimos, claro, en realidad en todos los reales no es continua, porque tiene un salto, ¿no? Ah, porque en cero tiene un saldo, claro. Claro, pero en su dominio, o sea, donde está definida, sí es continua. ¿Para qué te puede servir saber eso? Bueno, porque justamente cuando a nosotros nos van a tocar funciones, ya vamos a ver, por ejemplo, los parciales, donde sea, generalmente hay muchas que son, te definen una parte de la función, ponele, no sé, con cierta fórmula. Y después te dice, bueno, y después, para x mayor que cero, viene esto, ponele, 1/2x. Entonces dice, Sí, y sí, bueno, por partes. claro, entonces dice, analizar la continuidad, qué sé yo. Entonces, si vos ya sabés que, por ejemplo, 1/2x es continuo en todo su dominio, ya sabés que acá no tenés que estudiar más nada. O sea, que la discontinuidad seguramente va a estar en x igual 0, pero no tenés que estudiar otra cosa, digamos, ¿no? O Mm. sea, va por ese lado la cosa. Bueno, no sé si ahí te quedó más o menos No, no, me quedó claro, me quedó más claro. rápido, ¿sí? Bárbaro. Bueno, entonces vamos a dónde, dejar de compartir. Así, ahí va. Bueno, volvamos entonces, más o menos -5, pongámosle.